con Ismael. Se origina toda esta cadena de descendientes que forman todo lo que está hacia el oriente, hacia el Medio Oriente conocido hoy. Eso, inmerso Turquía, inmerso Irak, inmerso Irán y todos los países que están allí allegados. Hay Edom, ¿recuerdan los edomitas? Al sur de Israel. ¿De dónde provenían los edomitas? De Esaú. Qué interesante. Es decir, no viene de Ismael, sino viene de esa línea que llega a Jacob, ¿cierto? Porque Ismael se nota con quién, con Abraham. En Abraham hay una división generacional y hay una división de pueblos. Pero con Esaú se generó otro pueblo. Otro pueblo. Interesante. Quiero que por favor vamos a ir añadiendo a lo que hemos apuntado allí. Esto ya para conocimiento personal. Esa hojita tal cual como usted la hizo, le coloca sus nombres de las personas y me las pasa, por favor, me las entrega ya de una vez, para que no le vaya a añadir algo más. Ahora vamos a añadir conocimiento más bien a ello. Muchas gracias, Raquel. Hojita por allí, hojita por allá, por favor, me la traen. Bien. Llegamos al acuerdo de que el Irán de hoy, históricamente y bíblicamente, en ese territorio donde está hoy Irán, allí estuvo el imperio persa. Ahí estuvo el imperio persa. Ahora, la noticia de actualidad es la guerra que Israel, Estados Unidos han declarado a Irán, con unas previas de muchos años, con unas pugnas de muchos años. Mi pregunta ahora, históricamente, ¿estos pueblos han estado en conflicto? Exterminar a los judíos. Gracias. Es otra cultura. Atento a ello, los persas no los podemos colocar en esa ascendencia de Esaú o de Ismael. De Ismael, exactamente. Uh-huh. Bien esa aclaración. Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta porque escúchame bien. ¿Quién permitió que regresase el pueblo judío a reconstruir su templo y a reconstruir las murallas en Jerusalén? Un rey persa. Es decir, históricamente, hasta Persia favoreció al pueblo de Dios. El rey Ciro permitió que regresasen a reconstruir templo y a reconstruir la ciudad. Históricamente, los persas y el pueblo de Israel no siempre estuvieron en conflicto. No siempre estuvieron en conflicto. De hecho, en la historia moderna, a ver, aquí tengo un texto que quiero mencionarlo. El
el imperio persa, como lo decían aquí en el grupo, llega y vence al pueblo que se llevó cautivo a Judá, ¿no? Babilonia. Está, y lo que es hoy Irán vendría a ser esa antigua Babilonia. El territorio. Y ahí cerquita está la otra ciudad de donde salió Abraham, Ur. Y los caldeos son ¿quiénes? Los iraquíes, que después dio paso a ¿quiénes? Ahí predominó los babilonios. Sobre lo que hoy es Irak e Irán, eso hacía parte del imperio babilónico. Ahí dominaba Nabucodonosor todo ese territorio. Su hijo sucede a Nabucodonosor y después llega el imperio medo-persa y toma posesión, y después aparece Ciro el Grande, un emperador persa, diciéndole a los judíos: muchachos, vayan, reconstruyan, vayan y adoren a su Dios, vayan, levanten el templo, vayan, restauren. Es que estaba lloviendo. ¿Está lloviendo? No. Es el aire. Me pareció que ver. Bien. Ciro, escúcheme bien, a la luz teológica, un hombre que ni siquiera tiene ascendencia de Abraham, es utilizado por Dios. Un rey extraño. Pero Persia, como tal, en la Biblia, juega un papel muy predominante. Muy predominante. Recuerden, por ejemplo, miremos Daniel 5:6. Vamos a recrear un poquito. Busquemos cita bíblica, Daniel 5:6. ¿Qué información nos da Daniel 5:6? Otro busque Daniel 8:20, por favor. Sí, leámoslo. Sí. Léame, ¿quién, en la versión Reina Valera, cómo titula el capítulo 5? La escritura en la pared. Ahí que anunciaba, para hacer el resumen, la caída del imperio babilónico y la llegada del imperio medo-persa, ¿cierto? Bien, Daniel 8:20, ¿qué nos dice? Daniel tuvo una visión, viendo un carnero, y Dios le daba revelación de esa visión, mencionando aquí, mire, son los reyes de Media y de Persia, ese carnero que había visto él. Y ese imperio fue poderoso, el imperio persa fue muy poderoso. Permitió que regresase Judá, permitió que restableciesen nuevamente la ciudad, permitió el rey que se construyera nuevamente su templo. Miren un poquito Isaías 45:1. ¿Qué nos está diciendo Isaías 45:1? Vuélvalo a leer el inicio, por favor. Así dice Jehová, ¿a quién? Ok, siga. ¿A quién le está diciendo ungido? A un impío.
Oiga, qué interesante esto. Ni descendiente de Abraham, ni ninguna relación con el pueblo de Israel. Y el Señor aquí en Isaías le está llamando ungido. Wow. Oiga, escúcheme bien, hasta el diablo obedece a Dios. Es así. Así es de grande y poderoso nuestro Dios. Qué increíble. Dios utiliza a este hombre para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo. Aquí todavía no se me vaya a adelantar usted. Sí, no, este es el otro tema, todavía no. Aquí estamos en el debate de las exposiciones, ¿ya? Bien, un rey pagano usado por Dios para cumplir el propósito de Dios. Yo les puedo decir, hermanos, con toda la seguridad en la palabra y con toda la fe en Cristo, de que uno de nosotros puede transformar una sociedad, puede transformar un país, si es la voluntad de Dios, por supuesto. Qué increíble. Viene Ciro y después comienza la historia de Esther con el rey Jerjes o Asuero, donde ya por este otro pagano Amán quieren destruirlo, ¿ya? Pero aquí hay algo interesante, Daniel 10:13. Mire la importancia y la figura de Persia, el mensaje que Dios da a su pueblo. Daniel 10:13. Oiga, aquí hasta una criatura angelical interviene. Yo soy muy dado al estudio de la angelología, el estudio de los ángeles. Es bien interesante. Y al entrar al estudio de los ángeles, tú tienes que separar una sección para estudiar al ángel caído, ¿no? Que ese ya es otro tema teológico, la demoniología, el estudio del demonio. Dentro de esa potestad y esa autoridad que tienen ángeles, hay dos personajes muy importantes con un rango mencionado, arcángel. Los dos arcángeles mencionados en la Biblia, ¿cuáles son? Miguel y Gabriel. A Gabriel, ¿por qué lo conocemos? La anunciación, ¿cierto? A la Virgen María. ¿Dónde más participó Gabriel? ¿Con quién? Ahí no fue Gabriel, Miguel. ¿Sabe cuándo más interviene Gabriel? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál? No dice nombre. ¿El qué? El asno que habla. ¿Quién apareció allí? No dice nombre. Con nombre propio de Gabriel aparece cuando Dios rompe el silencio de 400 años, anunciándole a uno de los sacerdotes que había sido llamado para quemar el incienso allá en el templo, a decirle: oye, Dios ha escuchado tu clamor, Dios ha escuchado tu petición de toda tu vida. Ese hombre, Zacarías,
tenía en su corazón, no sé si una decepción, pero entendía la voluntad de Dios. Él como sacerdote ya estaba viejo. Él como sacerdote oraba para que tuviese de pronto un hijo sobre el cual heredara su sacerdocio. Pero pasaron los años y él estaba allí como compungido. Pero también otro de los anhelos de un sacerdote era poder hacer uso, así sea barriendo el templo, le tocase a él. Y él pertenecía a las familias que por suerte se sacaban para que fuesen a quemar el incienso al templo. Y le tocó ese día. Salió Zacarías. Usted le toca ir a quemar el incienso. De pronto era una sola vez en la vida que podía hacerlo. Dios había escuchado el clamor de Zacarías y le dice: tu esposa va a concebir. Pero yo estoy viejo y mi esposa es estéril. No, nuestro Dios es un Dios de imposibles. ¿Y nace quién? Juan el Bautista. Allí anunció ¿quién? El arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel se destaca como el mensajero de Dios, ¿cierto? El que lleva buenas noticias. Pero hay un arcángel de pelea. Hay un arcángel de batalla. Y hay un arcángel que hasta con el mismo Satanás ha debatido, ha peleado. Y ese es Miguel. Y léame por favor Daniel 10:13. ¿Qué dice? Ahora, cuando se menciona Persia, y sobre todo en este versículo bíblico de Daniel, Persia bíblicamente hace referencia a potestades, a legiones, potestades, principados demoníacos de territorio. Entonces, si usted quiere encontrar una explicación bíblica del por qué Irak y por qué Irán siempre impugna con Israel, porque es que ahí hay una potestad. Cuando estamos pensando en ir en misiones transculturales, la gran verdad es que nos vamos a enfrentar a un mundo de lucha espiritual contra potestades demoníacas en territorios que bíblicamente están estas entidades. Así es. Qué increíble. Hay una influencia espiritual sobre estos imperios. Miremos un momentito Efesios 6:12, por favor. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? Ahí está. ¿Contra quién tenemos que irnos a enfrentar? Contra los que hablan otras lenguas diferentes a nosotros, contra los que tienen una cultura diferente a nosotros. Vamos a culturizarlos a ellos, a convertirlos a nuestra cultura, o ellos nos van a convertir a su cultura. ¿Contra quiénes son los que vamos nosotros a pelear? No hay lucha contra carne ni contra sangre, sino contra las huestes principados de las tinieblas, amados hermanos. Y sobre todo en esta zona, bíblicamente corresponde a potestades diabólicas asignadas allí. Pero sepa que la palabra dice que hasta los arcángeles y los ejércitos de Dios estarán con aquellos que vayan a hacer la misión de llevar el evangelio. Wow, qué tremendo. ¿Qué dijo? Así es. Qué increíble. La lucha es contra principados y contra potestades. Bien, ok. Vámonos a algo más reciente en la Biblia. Hechos 2:9, por favor. ¿Qué pasó ese maravilloso día de Hechos 2:9? Y quiero que me mencione y haga claridad representantes de qué pueblos estaban allí. Partos,
medos, elamitas. Leamos el texto, por favor. Bien, ¿estaban donde ellos? ¿Qué pasó con esos representantes de esos pueblos? Ah, estaban en Jerusalén. Wow. Había representantes de estos pueblos desde Irak, del actual Irak, de Irak, habían ido hasta Jerusalén a rendir servicio también de pronto. Ya había sembrado una semilla de Dios. Y ellos se asombraron, y estos incultos, y estos pescadores, y estas personas del común, hablando nuestras lenguas. Porque hablaban medo, porque hablaban parto, porque hablaban el idioma de Elam, los elamitas. Ellos fueron testigos de la llenura del Espíritu Santo de Dios allí en Jerusalén. Irán en la Biblia históricamente fue ese imperio de Persia. Ese imperio fue fundamental para permitir que regresase el pueblo judío a reconstruir, para que nuevamente ahí llegase Jesús en su tiempo, ¿cierto? Y Dios lo usó aún a ese enemigo, aún ese territorio donde hay potestades y huestes de tinieblas, para reconstruir Israel, para restaurar Israel. Dios utiliza hasta el diablo para los propósitos divinos. Dios utiliza hasta el diablo para los propósitos divinos. Hay una batalla espiritual, y recordemos que aún este territorio históricamente favoreció al pueblo de Israel. ¿Sabe que hasta el año de 1979 se tiene escrito? Habían buenas relaciones entre Irak e Israel. Aún cuando se organiza en 1948 en este decreto de la ONU que mencionaba aquí nuestro siervo, donde se le da la calidad de Estado a Israel, Irak estuvo de acuerdo. Irak no se opuso. Inclusive históricamente se habla de que Irak fue el que más apoyó. ¡Wow! Eso a mí me dejaba asombrado. Irak en 1948 decía: sí, ese territorio es de Israel. ¿Sabe cuándo se generó o se degeneró la relación? Históricamente se registra a partir de 1979 con la famosa posesión de los ayatolá, y comienza el ayatolá Jomeini. Ahora estoy pensando, ¿por qué Irak apoyó a Israel? Recordemos que Abraham nació en Ur de los Caldeos y Ur de los Caldeos iraquí. Por lo tanto, Abraham era iraquí, un iraquí actualmente. Por lo tanto, Una relación. Es increíble lo que Dios hace a través de la historia. Vuelvo y le digo, un misionero transcultural tiene que estudiar cultura, y al estudiar cultura usted tiene que conocer todos los datos históricos de esa zona donde se está generando conflicto y donde el evangelio no puede ser predicado, porque usted puede ser llamado a ir a esas regiones a llevar luz, amados hermanos. Qué interesante, y por eso me detuve un ratito en leer todo lo que había aquí, y ahí les quiero mencionar que encontré la próxima tarea de la próxima semana. No le voy a decir cuál es. No, no le voy a decir cuál es, pero ahí les voy a decir para que tengan en cuenta de qué trabajo previo vamos a hacer en la siguiente clase el próximo domingo. 1979, con los ayatolás, ellos tomaron el poder, llevaron varias generaciones a cometer atentados, perpetrar ataques y todo lo que históricamente a partir de esa fecha conocemos. Hasta hoy en día, con la última caída del último ayatolá, vamos a esperar qué es lo que Dios tiene previsto
en esta guerra que se está desarrollando allá en el Medio Oriente. Muy bien, gracias por los aportes. En verdad que, ¿qué creen? Ahora queda un poquito más claro el panorama, ¿cierto? Pero nos invita y nos desafía a seguir indagando de que estos conflictos no es porque la bomba atómica ni todos estos elementos, esto tiene sus principios espirituales tremendos, de los cuales debemos estar muy atentos nosotros. Porque así es, así es. Recordemos que hay un gran arcángel Miguel, que es el encargado de las batallas espirituales. Y sé que Dios en estos conflictos está utilizando todo su poder para poder vencer estas huestes. Al final ya Cristo venció todo esto. Cristo venció la muerte. Ahora vienen los propósitos divinos para nosotros. Bien, ahora sí pasemos a nuestro tema de acá, por favor. Entendiendo, a ver aquí como que se me adelantó. Adelante, atrasémosle un poquito. Bien, ok, ahora sí, allí, entendiendo la cultura. Entendiendo la cultura. Tengan en cuenta esta frase que se ha escrito y es resumen del texto, por favor. Es resumen del texto. Antes de que un incrédulo pueda creer en Dios, tendrá el misionero transcultural que aprender hechos básicos, enseñar hechos básicos de Dios. Escúcheme bien. Antes que un incrédulo pueda creer en Dios, el deber nuestro es enseñar los hechos básicos de Dios. Yo no puedo llegar allá a Irán y decirle: señor Ayatollah, usted está totalmente errado, está confundido. Hay un solo Dios y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos, se llama Yahweh de los ejércitos, o la interpretación del nombre de Dios que usted quiera darle, ¿cierto? Porque ¿qué va a hacer ese Ayatollah? Me va a mandar a cortar la cabeza nomás. Claro, de una vez, saquen este impío de aquí, córtenle la cabeza. Tenemos que comenzar a enseñar los hechos básicos de Dios, y de la misma manera el misionero debe entender elementos primordiales de la cultura de a quien yo le estoy compartiendo. Vuelvo y le recuerdo la historia de este misionero que en 14 años había ganado 2 almas para Cristo. 2 almas para Cristo, allá en el norte de África, en Marruecos exactamente. ¿Qué debemos nosotros dentro de este concepto de entender la cultura? Caramba, el pastor nos dijo: hay que estudiar cultura, tenemos que estudiar historia, tenemos que estudiar costumbres, tenemos que estudiar escala de valores de ellos. Ahora nos manda a estudiar antropología. Un misionero transcultural debe comenzar a conocer, así lo que este paneo que hemos hecho, es conocer un poquito la historia, en cuanto a la ciencia de la antropología de estos pueblos. Usted va a Egipto y comienza a ver esa efigie todavía que sobrevive. Esa efigie es un dios de ellos, cabeza de león ahí puesto. Esas pirámides, ¿a quiénes enterraban en las pirámides? Faraones. ¿Y quién eran los faraones para la cultura egipcia? Eran como semidioses. Eran unos semidioses, era la representación de Dios aquí en la tierra. Los faraones eran deidades. Wow. ¿Cómo compartirle a esa gente? Inclusive hasta hoy en día sigue creyendo ello. En Egipto adoraban los animales. Ahí tienen dioses con cara de serpiente, con cara de lobos, con cara de perros, con cara de águilas. Bien. Caramba.
Mire, vea, no me he puesto de acuerdo con el pastor y mire, vea, aquí van a ver ustedes una materia llamada antropología cultural. Un misionero transcultural debe tener conocimientos de antropología. Eso no es de que yo quiero ser misionero y me voy. No, usted va misionero y pierde el año. Tiene que prepararse. Hay un libro del pastor Paul Yonggi Cho, un pastor coreano de la iglesia más grande en Corea del Sur, de la iglesia de Asambleas de Dios, donde sobrepasa el 1,000,000 de miembros esta iglesia. Pastor Paul Yonggi Cho creo que ya murió, ya entregó su vida, ya está en el cielo el pastor Paul Yonggi, con toda una serie de dificultades que se presentaron. Él en un libro, no recuerdo si era La Cuarta Dimensión o otro libro de él, que se me escapa el nombre, habla de una experiencia de dos hermanas coreanas que habían tomado la evangelización como desafío. Y dice el pastor Yonggi Cho en este relato de que ellas, un día programado, iban a ir a compartir el evangelio a una familia, y ese día había llovido así intenso, y para llegar a esa familia había que atravesar un río. El río se había desbordado, el puente lo tapaba el río. Dice la historia que narra el pastor Paul Yonggi de que estas mujeres tomaron de las manos y dijeron: esto no puede ser impedimento para nosotros llevar la palabra de Dios. Vamos a orar, clamémosle a nuestro Dios todopoderoso, y así como Él permitió que caminara Pedro sobre las aguas, oremos con fe para que el Señor nos permita hoy atravesar este río y poder llegar y llevar el evangelio a esa familia. Oraron, clamaron, y con los ojos cerrados comenzaron a caminar por el río. La historia dice que 5 kilómetros después las encontraron ahogadas a ellas. Yo no puedo confundir el llamado de Dios con mis emociones humanas. Atentos. Yo primero debo consultar la voluntad de Dios. ¿Lo que iban a hacer ellos era correcto? Pues claro. ¿Era parte del plan de Dios? Pues querían hacer el plan de Dios. Pero yo no puedo decirle: Dios, déjeme caminar sobre las aguas, como pidiéndole una muestra del poder de Dios. Él ya lo hizo con Pedro. Yo cuando recién me convertí, muchas veces le clamé a Dios que me permitiese caminar sobre las aguas, como algo personal, humano. Y en las piscinas decía: Señor, yo confío en ti, permite que todos estos que están aquí en este instante me vean caminar sobre las aguas, y ellos te van a reconocer como el Dios verdadero. Señor, por favor. Yo nunca caminé sobre las aguas, hermano. Entraba a la piscina y chumbulón para adentro. Usted no quiere que gane almas para Dios, le decía. Le estoy pidiendo solamente que me permita, así como le permitió caminar a Pedro. No, Dios no atiende mis propósitos carnales, pasionales, que de pronto puedo yo enfocarlos como: qué bueno hacer esto. Siempre enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios. Al primero que debemos consultarle es a Dios, y Dios revela a través de su palabra, utiliza a las personas que están a nuestro alrededor para confirmar los llamados que tenemos. Bien, el misionero debe observar los siguientes parámetros. Escúcheme bien, estamos en el tema entendiendo la cultura. Debemos conocer elementos primordiales de la cultura, debemos tener un conocimiento básico de antropología. ¿Qué debemos tener en cuenta? Comportamiento de las personas a quienes nosotros estamos llegando. ¿Cómo se comportan? Lo que es hecho, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo se saludan? ¿Cómo visten? Esto es muy importante. Los misioneros debemos observar comportamiento de las personas. Lo primero que debemos analizar, a ver cómo se comportan ellos.
El ejemplo del mate, del tereré, ¿cómo se llama? Del poro que comparten, ¿no? Es decir, mucha gente dice, pero si lo hacen todos, ¿por qué no lo hago yo? No, es que yo no quiero hacerlo, entonces ¿para qué tomo el vaso? Solamente diga gracias. ¿Por qué dice gracias si lo está tomando? Si lo toma es para que usted tome. Y eso fue chocante para mí. Claro, pero entendí de que, bueno, ya, ok, consentí en tomarlo como que medio forzado, pero ya después ya fue normal. Entre en una normalidad. Observemos comportamiento. ¿Qué demás debemos mirar? Lo que es los valores que rigen esa sociedad, esa cultura donde estamos llegando. Jesús enseñaba un poquito acerca de ello. Jesús un día dijo, oíste que fue escrito. ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Ah? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién sabe qué es el código Hammurabi? Radica de mucho tiempo antes de Babilonia. Se encontró, y esos son datos escritos ahí en jeroglíficos, no jeroglíficos de Egipto, sino en letras de ese tiempo, normas establecidas para poder tener una escala de valores. Y en el código Hammurabi, el que a hierro mata, a hierro muere. Si le sacas un ojo a alguien, tienes que entregar tu ojo. Igual manera, ojo por ojo, diente por diente. Tenemos que llegar nosotros a analizar qué escala de valores rige a esas culturas donde queremos nosotros llegar y llevar el evangelio. Y tenemos que analizar si esto se ajusta a los propósitos divinos. No todo se ajusta a los propósitos divinos. ¿Alguien tiene el PDF que compartí? ¿O lo tienen en sus celulares? ¿Lo tienen en sus celulares? Los que lo tengan, por favor, quiero que demos lectura. Aquí a la fuerza, aunque sea, vamos a leer el texto en algunas apartes. ¿Ya? Quiero que vayamos, por favor, un momentito, porque quiero que reforcemos lo que hemos visto. A ver, ¿por qué no me da? No me está dando la oportunidad de compartir cuadro. Bien, a ver, lo abrimos aquí también en el texto, en el celular. Aquí viene una actividad de texto, por favor. Pero un momentito, yo salgo de acá para hacerlo más rápido. Ok, listo. Y pasemos al texto. Los que están con el texto ahí a la mano o los que lo tienen en el celular, busque la página. Espera un minutito. Vamos a leer, vaya a la página 21, por favor. Eso fue un tema que ya hablamos, el valor simbólico de la comida. Busque la página 21. Y, a ver, un candidato de lectura, por favor, a ver quién se siente con fuerzas para leer. ¿Ya ubicaron la página 21? Dice, el valor simbólico de la comida. Leámoslo, por favor.
¿Quién lo tiene? Sí. Atentos aquí. Un momento, hermano. Un momento. Si está leyendo. Él se abstenía de decirle a una hermana: hermanita, vea, tengo hambre, ¿será que de pronto me puede preparar algo para comer? ¿Por qué se abstenía él? Porque es que si usted le pedía a una mujer que le preparara alimento, eso ya era una propuesta de matrimonio. ¿Ah? Eso estaba implicando de decir: de aquí me va a seguir cocinando para siempre usted va a ser mi mujer, mi esposa. Qué interesante eso en cuanto a esta cultura donde este narrador nos está comentando. Sigamos, hermano. No come cerdos. Ustedes, los misioneros, no creen esto, porque tampoco comen algunas de nuestros alimentos. Yo con toda confianza le aseguré que un misionero comería cualquier cosa que él comiera. Esa tarde fui invitado a la casa del padre de este muchacho, donde el anciano se sentó en el suelo sobre la tierra. Frente a él se hallaban dos cazuelas
esmaltadas, tapadas, muy limpias. Me miró y me hizo señas para que me sentara. Su esposa trajo una calabaza con agua que vació sobre nuestras manos para que las laváramos. Luego sacudimos los dedos en el aire para secarlos un poco y el anciano quitó la tapa de una de las vasijas, subió el vapor desde una masa redonda de papilla de casabe. De inmediato destapó el otro recipiente. Por un momento breve observé su contenido. Levanté mis ojos y me encontré con la mirada seria y fija del joven que había leído la visión de Pedro esa misma tarde. La cazuela estaba llena de orugas chamuscadas. Tragué saliva con dificultad, pensando que ahora tenía que tragarlas o de lo contrario bozar mis palabras. En este caso probaría una vez más que los europeos simplemente adoptaron el cristianismo para que encajara con su propio modo de vida egoísta. Esperé a que mi aflicción metiera sus dedos en forma de pala en la papilla. Entonces, con la bola de esta, presionó suavemente en la cazuela de orugas cuando llevaba el alimento a su boca. Puede ver los quemados y grisados tesoros penetrar entre sus dientes. Algunas larvas estaban deshechas en la papilla, otras balanceaban sueltas. El dueño de casa había aprobado la primera porción. Esta era la garantía de que no me estaba dando veneno. Hundí mis dedos en la mezcla, pero mis ojos estaban fijos en las orugas. Me preguntaba cuál sería la sensación al comerlas. Rápidamente tomé algunas de esas cosas trepadoras y metí la masa en mi boca. Al comer, el suave interior se reventó y para mi sorpresa gusté un sabor como la carne salada, el cual pareció darle a la papilla insípida de casabe el ingrediente faltante. Sentados comíamos silenciosamente. No hay tiempo para la conversación en la mesa cacá, porque tampoco pronto como el dueño de la casa prueba el primer bocado, aparecen manos masculinas de todas partes y el contenido de las cazuelas se acaba. Mientras consumíamos los alimentos, se acercaron las esposas del anciano con sus 6 hijos y se detuvieron junto a la puerta de la cocina para observarnos. Alzaron luego sus manos y cuchichearon de un lado a otro. El hombre blanco, cacá, estaba comiendo orugas. En realidad tiene un corazón negro. Los recipientes se vaciaron, cada uno tomó un trago de agua, todos enjuagaron la boca echando el líquido a un lado. Eructando olvidosamente dijeron gracias. Bien, es una historia real. Un hombre que comió gusanos, porque orugas son gusanos. Una historia real. Un hombre comiendo gusanos, orugas son gusanos. Hasta esa parte de nuestra dieta alimenticia debemos nosotros inclusive colocarla en manos del Señor. Bien, respondamos. Ahí abajito hay una pregunta de texto que dice: ¿cuál fue la conclusión que llegó la gente de la tribu al comprobar que el misionero había comido orugas? Me encanta lo que estos que estaban ahí a puertas mirando lo que hacía el misionero concluyeron. Claro, tiene un corazón negro, dijeron. Este es blanco, pero tiene un corazón negro. Comió orugas. Este es un plato propio de nosotros acá. Este ha resultado ser uno de nosotros. Mire cómo el alimento puede incidir en que usted procure un campo para sembrar la semilla de salvación. Ser aceptado o ser rechazado depende de comer o no comer. Correcto. Así, ahí en ese detalle, el alimento. Bien, vamos a otra parte que quiero que leamos, por favor. Ya les voy a decir. Todavía no entramos a esta parte. Todavía no entramos aquí. No, sí lo dijimos. Nosotros debemos tener en cuenta
el comportamiento, los valores y lo que la gente, las creencias que la gente tiene establecido. Ahí estamos. Bien. A ver, ¿dónde está la experiencia acá? Vamos a leer un poquito lo que les comenté en cuanto a los usos horarios. Vaya a la página, en el texto, página 31, por favor. Otro lector. Página 31, donde dice las diferencias transculturales. Sí, las diferencias transculturales, página 31. Uno de los principales antropólogos cristianos inicia. Uno de los principales antropólogos cristianos de la actualidad es el doctor Paul Gilbert. El siguiente es un resumen de un artículo escrito por él titulado Las diferencias culturales y transculturales. Quienes estudian la antropología han descubierto que existen diferencias profundas entre las culturas. Esas diferencias no solo se notan en lo superficial, como el vestido, la comida, el idioma y las acciones, sino que resultan muy marcadas en cada uno de los distintos niveles. Los valores, las creencias y su mundo varían significativamente de una cultura a otra. Esto puede ser ilustrado gráficamente por la confusión y el conflicto que se hacen evidentes cuando individuos de culturas diferentes se ponen de acuerdo para unirse. Cuando un norteamericano concerta una cita a las 10 en punto, espera que la otra persona llegue a esa hora o dentro de los 5 minutos. Si llega a las 10:15 con una disculpa, todo queda en orden. Si lo hace media hora después, más vale que tenga una buena excusa. Y si se demora 45 minutos, comete una seria ofensa al otro, pues pudo muy bien no concurrir a la cita. En algunas partes de Arabia, la gente tiene un concepto diferente del tiempo. Cuando se fija una cita para las 10 en punto, solo se puede esperar que llegue a esa hora un criado en obediencia a su amo. El tiempo apropiado en otros países puede ser de las 10:45 a las 11:15 para demostrar igualdad e independencia. Este sistema funciona bien, ya que las personas de igual importancia esperan que la reunión se concrete alrededor de las 10:45. El problema surge cuando un norteamericano hace una cita con un árabe y ninguno de los dos entiende bien el concepto del tiempo del otro. Si el norteamericano se queda esperando, se ofenderá. Al mismo tiempo, es probable que el árabe piense que aquel está actuando como un sirviente. Muy bien, lo que habíamos comentado anteriormente en cuanto a los usos horarios es muy interesante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a continuar para concluir ya en esta etapa final nuestro avance. Por favor. Correcto, correcto, en verdad que sí, y desafiémonos a ello, hermanos queridos, desafiémonos a ellos. Bien, entendiendo la cultura era la imagen que estábamos mirando, por favor, vamos a concluir, ya nos quedan unas 2 diapositivas, dos diapositivas, hay una tercera para concluir con una actividad. Habíamos hecho mención, entendiendo la cultura. Ahí
entendiendo la cultura, en la foto del fondo hace referencia a uno de los volcanes que está cerca a mi ciudad natal. Este es el famoso volcán Puracé, un volcán inactivo que precisamente hace unos 5 años comenzó a echar fumarola. En el año de 1960 aproximadamente, del 60 al 62, la historia registra que en Popayán subió un grupo de estudiantes de la Universidad del Cauca en excursión. Se fueron de excursión estos jóvenes allá al cráter del volcán Puracé, porque está más o menos a unas 4 horas de la ciudad, está este volcán. Y llegaron ellos haciendo bulla, llegaron ellos tomando licor, llegaron ellos en una fiesta. Ese día el volcán hizo una de las últimas erupciones, acabando con la vida de más de 15 estudiantes universitarios, calcinados totalmente. Inclusive a las regiones donde que podemos ir, nosotros tenemos que ver zonas de peligro. Si hay volcanes, si la zona es muy dada de pronto a huracanes, si la lluvia de pronto puede desbordar ríos, o si hay alguna plaga, debemos ser nosotros muy cautos. Hemos hablado de tener conocimiento básico de antropología del misionero. Hemos hablado del misionero debe observar los siguientes parámetros: el comportamiento, como lo hemos hecho, qué es lo hecho. Debemos observar los valores, qué es lo bueno o mejor. Y debemos nosotros analizar las creencias, lo que es verdad para ese pueblo donde nosotros estamos llegando, para esa cultura donde nosotros estamos llegando. Esto es importante observarlo. Y debemos ver la perspectiva que tienen ellos del mundo, lo que es real. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Qué opinan ellos del mundo? ¿Recuerdan ustedes la historia de los americanos misioneros que fueron atravesados con lanza en las selvas ecuatorianas? Hay una película, ¿no? Punta de Lanza se llama inclusive. ¿Ustedes recuerdan dentro de esa narrativa qué fue lo que este nativo vio cuando atravesaban la lanza de uno de los misioneros? ¿Cierto? ¿Y cuál era la creencia que ellos tenían de quién era el ser supremo, el Dios? Y ellos tenían una creencia en una gran serpiente, ¿recuerdan ustedes también? ¿Cierto? Todo eso fue herramienta para después evangelizarlos. Y la historia registra que toda esa tribu fue evangelizada. La vida de esos misioneros no fue en vano. La familia, la esposa, los hijos, aún hoy siguen pendientes de todo el proceso evangelístico que se desarrolla en esa zona. Una tribu guerrera, una tribu que eso se la mantenían, era casándose de tribu a tribu. Cómo el evangelio impactó y cambió una cultura, cambió costumbres, cambió escala de valores. Es que yo como misionero no voy a imponer mi cultura misionera. Es que yo nací en Popayán, ustedes tienen que comer lo que se come en Popayán. No, usted tiene que aprender a partir de ahora a tomar café colombiano. No, tengo que llegar y adaptarme a ellos. Pero sí, el evangelio transforma culturas. El evangelio transforma culturas, buscando siempre hacer lo correcto delante de Dios. Entonces tenemos nosotros con humildad ver el comportamiento de ellos, ver la escala de valores de ellos, ver las creencias que ellos tienen y ver la perspectiva que tienen ellos del mundo dentro de esa realidad que están viviendo. Qué interesante. Y aquí vecinos, ¿no? Están vecinos de acá. Sí, señor. La creencia de ellos, ya. A los dos. Caramba.
Ya por lo menos andan con ropa. Antes, cuando yo llegué en 1970 aquí en la feria exposición, en la avenida Roca de Coronado, en una jaula lo ponían a los mayoreos desnudos, a un mayoreo, porque no hablaba el español, era un animal, podríamos decir. Wow. Perspectiva de los que no eran mayoreos desnudos, Wow. era un animal y los ponían como objeto de feria, o sea, de placer de mirarlo para mirarlo. Y para escucharlos y para verlos desnudos. Otra creencia falsa, por supuesto, era que, como era, otra creencia, ya me olvidé después de eso. Ya, pero qué interesante. Y precisamente la imagen con la que voy a cerrar, bueno, no la de gracias, sino una de las imágenes últimas que voy a proyectar, es precisamente sobre el proceso de transculturización y evangelización que se dio en nuestras Américas. Bien, la diferencia transcultural. Ahí quiero yo mostrarles un poquito la ubicación de mi ciudad natal. Ahí vemos la parte sur de Colombia. Hacia el norte alcanzamos a leer ahí Medellín, que es una metrópoli. La ciudad más grande y más poblada que tiene Colombia es Bogotá, la capital. Bogotá tiene una población aproximada de unos 20 millones de habitantes, solo la capital. La capital, 20 millones. Lo que tiene Bolivia vive en una ciudad, en la capital de Colombia. Colombia en total tiene aproximadamente más de 50 millones de habitantes. Y escúcheme bien, la extensión territorial de Colombia es un poquito más grande que la de Bolivia. Es un poquito más grande de Bolivia. Tenemos 50 millones de habitantes en Colombia y tenemos aproximadamente unos 15 millones de habitantes aquí en Bolivia. 12 millones de habitantes en Bolivia. Hay todavía aquí mucho por hacer en Bolivia. Hay muchos indígenas propios, nativos. He sido invitado muchas veces al Beni. La iglesia en Beni me extiende muchas invitaciones. He estado en Pando de igual manera. Hay mucho por evangelizar en esas zonas. Mucho por evangelizar. Mi ciudad hacia el sur es la segunda ciudad fronteriza. La última ciudad hacia el sur es Pasto, que es capital del departamento de Nariño. De ahí, de Pasto a Ecuador hay 4 horas. De Pasto a Popayán hay 6 horas. De Popayán a Cali, que es otra gran metrópoli. Las 3 grandes ciudades en Colombia es Bogotá, Medellín y Cali. Son las 3 grandes ciudades. Cali cuenta aproximadamente con unos 18 millones de habitantes, aproximadamente. Ya Medellín tendrá unos 20 millones de habitantes aproximadamente. Pero allí está plasmada mi ciudad natal en lo que es el mapa de Colombia. Estamos a 6 horas del mar Pacífico, no tenemos costa. La altura de Popayán es aproximadamente unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, un clima tipo Cochabamba aproximadamente. Ya, Cochabamba tiene 2.500 metros, ¿cierto? 2.500 metros de altura tiene Bogotá, la capital está a 2.500 metros de altura de igual manera. Popayán 1.800 metros aproximadamente, templadito la climatología en mi ciudad. Las diferencias transculturales, miremos algunas diferencias superficiales, que es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, qué es lo que se marca de entrada cuando un misionero transcultural llega a otra zona diferente a la nuestra. Vestido, comida, idiomas y acciones de la gente. Esas son las diferencias superficiales. Usted desde ahora, orando por ese país donde el Señor quiere que le envíe, vaya mirando cómo se visten por allá, qué comen por allá, qué idioma hablan por allá y cuál es el comportamiento normal de la gente de por allá. Eso implica costumbres, eso implica escala de valores, eso implica, como lo vimos anteriormente, en qué creen ellos. Enterémonos de la parte política, enterémonos de la parte económica. Debemos ser nosotros antropólogos, debemos ser nosotros estudiantes de cultura y también debemos ser estudiantes de economía.
¿Ah? Sí, yo sé que el Señor me va a sustentar, por supuesto. Sí, la iglesia me va a apoyar, sí, por supuesto. Pero miremos dónde estamos llegando. ¿De acuerdo? Popayán tiene aproximadamente unos 700,000 habitantes, es una ciudad pequeña. En su momento fue capital de la Gran Colombia. ¿Ah? Hoy es una ciudad colonial, pequeña, donde hasta hace poco se autorizaba en el centro solamente construcciones hasta de 3 pisos. El edificio más grande que tenemos en este momento tiene unos 10 pisos, no es más, ¿ya? Pero se ha conservado como esa ciudad colonial en Colombia. Y hay una costumbre supremamente católica, pero donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Hoy en día en Popayán hay un movimiento cristiano tremendo, porque es que Popayán se considera como la Jerusalén de América. ¿Por qué? Es tanto el fervor católico que en Semana Santa, desde el lunes hasta el viernes, todas las noches sacan los monumentos de las iglesias y hacen todo un recorrido, tienen toda una tradición. La gente abarrota. No saqué foto para colocarla, en la próxima les voy a mostrar un poquito de esas costumbres. Hay mucha idolatría en mi ciudad natal. Con solo comentarles que hay más de 40 iglesias católicas antiguas allí en mi ciudad. Oración por una ciudad enclavada allá en el sur de Colombia llamada Popayán para ustedes. Que las iglesias, los misioneros y los pastores que están levantando obra del Señor, allí les siga dando esa sabiduría y entendimiento. Cada año se añaden más en Popayán personas que venían con una tradición supercatólica, están abrazando el evangelio allí en esa ciudad. Bien, diferencias profundas de un misionero transcultural está en conocer valores y en conocer las creencias de las personas. ¿Qué es lo que estiman como Dios? ¿Cómo viven conforme al Dios que ellos consideran? ¿Qué reglas tienen ellos? Aquí, siguiendo el mapa, ya vemos la capital, Bogotá, y la parte norte de Colombia, en toda esta extensión de mi territorio. Bien, el choque cultural. Cuando alguien llega lleno, una maleta llena de ilusiones, ¿cierto? Una maleta llena de expectativas. Amados hermanos, nosotros debemos prepararnos primero para tener experiencias de desorientación. Y ahora, ¿dónde queda el sur? ¿Dónde queda el norte? Cuando yo llegué aquí a Santa Cruz, nos compramos un mapa ahí, y como esto ahora puro anillos acá, y eso, pues, y ahora, ¿cómo hacemos? Y viene esa parte de cómo me contextualizo, cómo tengo que orientarme, a ver cuál es la referencia aquí. La Plaza 24 de septiembre, lo primero, ya listo, eso está dentro del casco viejo, ya, ok. Otra referencia, no, que si usted quiere ir para tal parte, tenga en cuenta, por ejemplo, el Hospital 1 de Mayo, ya. Entonces comienza uno a buscar lugares estratégicos. Si vamos a otro lugar, usted va a tener experiencia de desorientación. Usted va a estar en ansiedad, indiscutiblemente va a haber una confusión emocional. Esto es lo que nos depara como humanos. Usted puede ir con toda la fe del mundo, pero apenas se baje del avión, apenas se baje del bus, apenas se baje del barco, lo primero que usted se va a preguntar es: ¿y ahora qué hago? Si nadie lo está recibiendo, si nadie lo está esperando, usted va a decir: Dios mío, ¿hacia allá o hacia acá? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Sí, mi querido hermano. A Brasil.
Correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Usted puede ir, o usted lo guían las emociones, o usted se deja llevar por los propósitos divinos. Vuelvo y le digo, uno puede llegar con una maleta llena de emoción. Apenas me baje del avión, lo primero que voy a hacer es evangelizar, aunque sea el maletero. Pero si no habla su idioma, En unos estudios misioneros, siempre que se llega a una región inhóspita, por ejemplo, cuando se habla de transcultural, de indígenas, siempre se recomienda primero solucionar el problema básico que esa cultura tiene. Si el problema es, por ejemplo, la salud, comience usted, antes de compartir el evangelio, a detectar por qué se causan estos problemas de salud. No que los niños siempre están con diarrea, no que los niños siempre están con fiebre. Muy bien. Mire, el misionero tiene que tener hasta, aunque sea, conocimientos básicos de medicina. Es que ¿de dónde están tomando agua ustedes? No, ahí del charco. ¿Y ustedes la hierven? No, pues entonces ya encontré el foco. Y comienza una educación, comienza una capacitación. Hasta en eso nosotros debemos estar muy pendientes, amados hermanos. En otra parte, el misionero decía, si el problema es de hambre, a ustedes no le van a entender, a ustedes no les va a caber en la cabeza un Dios proveedor, un Dios que está pendiente de mis necesidades, si estamos aguantando hambre. Solucionemos el problema del hambre. A ver, ¿qué se produce aquí en esta zona? ¿Por qué no trabajamos en comunidad? ¿Por qué no hacemos unas huertas en nuestras casas? Sembremos tomates, sembremos lechuga, sembremos cebolla. Y ya después que solucionó el problema, dígale, todo esto lo ha proveído Dios. Y comienza la evangelización. Como dice el hermano, me bajo yo del avión y comienzo a predicar, nadie me va a entender, me va a decir, ¿y esos locos? ¿Cierto? A veces con nuestras acciones, a veces con nuestro comportamiento, evangelizamos más que con nuestras palabras. Oremos para que Dios nos dé esa sabiduría. Vuelvo y les hago notar, el misionero de 14 años en Marruecos, ganando 2 almas para Cristo. Ganando 2 almas para Cristo. Un misionero está expuesto a experiencias de desorientación, ansiedad y confusión emocional. Y esta es la imagen con la que quería mostrar. ¿Qué vemos ahí nosotros? A ver, históricamente hablando. No, esa imagen. ¿A qué hace referencia esa imagen? ¿La qué? La colonización, la llegada de los españoles a América. La supuesta colonización. Aquí no hubo colonia, aquí no hubo una colonización. Lo que hicieron los ingleses fue colonización. Ellos llegaron y nosotros con nosotros no nos vamos a mezclar. Aquí, ¿quiénes fueron los primeros tripulantes de las carabelas que llegaron acá a las Américas? A ver, ¿quién ha hecho un estudio histórico de ello? No, ¿quiénes fueron los aquí hay algo interesante. Los primeros tripulantes de las carabelas, sin mencionar árabes. ¿Sabe quién eran esos tripulantes? Los que estaban sentenciados a muerte en las mazmorras de las cárceles españolas, entre ellos habían árabes. ¿Sabe quiénes más habían ahí? Habían judíos. Hay reseña histórica que en la conquista de españoles llegaron judíos enviados desde España acá, aquellos que estaban condenados a muerte. Yo personalmente me encuentro en un estudio que hace referencia a la genética de Dios y estoy buscando toda la información porque quiero sacar por lo menos un ensayo en cuanto a ello. Ya al finalizar las clases les voy a comentar en qué locura ando yo en cuanto a la genética de Dios. Estos hombres condenados a muerte son los primeros que llegaron. ¿Y qué fue lo que hicieron apenas tocaron tierra?
llegaron a violar a las nativas de los pueblos donde ellos estaban llegando, llegaron a matar, llegaron en esa búsqueda del oro. Ellos llegaron convencidos que habían llegado ¿a dónde? A las Indias. Ni sabían ellos dónde habían llegado, estaban perdidos, extraviados, ni hablaban el mismo idioma de los nativos, pero impusieron una cultura. Eso no es colonizar. Ellos acabaron con una cultura. Bueno, no quiero entrar en los asuntos políticos, pero la historia lo relata. No es la historia bonita que gracias a los españoles, no, gracias a los españoles hay un plan de Dios, y por supuesto hay un plan de Dios. Que tuvo que iniciarse con los jesuitas por acá trayendo mensajes, sí, Dios utilizó, hasta el diablo utiliza a Dios para sus propósitos. Pero cuando llegamos a otra parte, tenemos que llegar con la mente de Cristo, como obró Cristo, y por eso quiero hacer referencia al plan supremo de evangelización, porque de que debemos aprender es del Maestro, de cómo Él adiestró a discípulos para poder que ellos cumplieran la gran comisión que les encargó. De este librito, la próxima clase vamos a comenzar a avanzar algunos temas especiales, pero el enfoque central está en el tema que hemos compartido. Antes de concluir, y una última actividad que quiero dejarles, hay generalidades. Ahí está un poco el panorama de mi ciudad, que está muy decorada últimamente, muy hermosa. Cosas elementales para aprender. Como misionero debo aprender a hablar, debo aprender cómo saludar a otros, debo aprender a cómo pedir comida donde voy a ir, inclusive cómo debo hacer las compras, cómo debo viajar. Son generalidades, cosas elementales que debemos nosotros tener muy en cuenta cuando esté pensando en llegar a un lugar a ganar almas para Cristo. En el choque cultural, esta imagen está en el texto, la he extraído únicamente. Perfecto, gracias. Ustedes pueden ver ahí una onda sinoidal, ¿ya? Que indica, por un lado, el nivel de satisfacción, y por otro lado implica el tiempo que usted puede durar tratando de alcanzar los objetivos de misión. Entonces, ve donde usted llega. Usted apenas llegue, así sea con la función de ser misionero, usted va a llegar en una función de turista, a conocer. El turista llega a conocer, a ver qué tiene usted para ofrecerme. ¿Y qué necesita un turista en un lugar que no conoce? Un guía. Necesita un guía, ¿cierto? En esta etapa de turista usted comienza con un nivel de satisfacción alto, ¿ya? Entonces usted puede comenzar a pensar, deseo quedarme, ¿cierto? Allí, arriba, hay unas líneas punteaditas ahí intermedio que me marca el límite dentro de esos deseos que lo motivan usted a viajar, a ir a esa zona. Llega con el ánimo, me voy a quedar aquí, voy a evangelizar aquí, vamos a levantar iglesia, aquí vamos a... Pero con el correr del tiempo usted se va de pronto cambiando de idea. Comienza como turista y comienza todo el proceso. El choque cultural se presenta. Que no hablo como ellos hablan, que yo saludo y no me responden, no sé ni siquiera cómo saludarlos, que como y no me gusta lo que comen ellos, que ni siquiera puedo comprar yo porque aquí las cosas le llaman por otro nombre, que eso de viajar nadie me da razón cómo llegar a otro lado. Viene el descenso, como que mejor me regreso, como que mejor me voy. Pero dentro de ese plan de Dios, el choque cultural me debe llevar a la nueva escala de ascenso, donde deseo quedarme, deseo cumplir el propósito de Dios, y allí es donde hablamos de la persona bicultural. Un misionero tiene que adoptar culturas, Dentro de la experiencia que usted nos comentaba del misionero que vivió con los ayoreos, ¿él vivía con ropa? Y yo me imagino que él vivió sin ropa. Me lo imagino, o sea, está bien como de tarea para que averigüemos a ver este siervo, ¿qué hizo?
¿Recuerdan la parte del cholito, del misionero americano que fue a vivir a Ecuador, a vestirse como cholito allá, como indígena? Y dijeron, no, usted no es cholito, usted es un gringo. ¿Por qué? Porque por el caminado se lo conocía nomás a él. ¿Ah? De la carrera. Gloria a Dios. Wow. Alma para Cristo. Lo único que vamos a ver es que ellos andan ahora con ropa. Ya, aleluya. Bien, allí esto está en el texto y hace toda una redacción muy interesante que le invito a que la repase, por favor. Ahora el misionero somos llamados agentes de cambio. Aquí vayamos un momentito al texto y con esto concluimos nuestra clase, por favor. Los que tengan en su celular, busque el misionero como agente de cambio. Y aquí vamos a responder unas pequeñas preguntas, por favor. Esa está en la página. A ver, ¿dónde está? El misionero como agente de cambio, página número 40. Página 40. Y vamos a hacer estas dos lecturas que hay y con ello concluimos. Hay una lectura que escribe el teólogo David Hesselgrave, ya está en la página 41. Un candidato, una candidata, un voluntario para la lectura de esto, por favor. El tema Cristo y la cultura. Cristo y la cultura. Cuando Dios creó al hombre y su medio ambiente, declaró que todo era bueno y le dio un mandato cultural que implicaba cierto gobierno sobre lo que lo rodeaba. Eso está en Génesis 1, 26 al 30. Dios, sin embargo, no se retiró de la escena ni dejó de ser el mismo. Más bien, continuó proveyendo y teniendo comunión con sus criaturas. Por cuánto tiempo continuó este estado maravilloso no lo sabemos, pero sí que fue interrumpido por la caída del hombre, la cual dejó su marca sobre toda la creación y aún en la cultura. La esperanza de la humanidad descansó entonces en la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Como consecuencia, la raza humana falló colectivamente en una forma tan miserable como lo hicieron en forma individual Adán y Eva. El resultado fue que Dios pronunció un juicio sobre el hombre, las bestias y la tierra, Génesis 6:7. Después del diluvio, Noé y su familia recibieron las promesas en un mandato social que fue aplicado a ellos y a su descendencia a través de sucesivas generaciones, Génesis 8:21 y 9:17. El significado de esta sencilla y sublime historia de los primeros capítulos de Génesis debe ser cuidadosamente investigado, aunque nunca será comprendido por completo. Forma la base de una teología cultural que es ampliada a través de toda la Sagrada Escritura. El trato del hombre con Dios procede a todas las demás relaciones. En este sentido, la verdadera religión tiene prioridad sobre la cultura y no es simplemente una parte de ella. Al escuchar al usurpador y elegir desobedecer a Dios, el hombre atrajo la marca del pecado sobre sí y todo lo que tocaba.
Si bien su caída no provocó la destrucción de la imagen de Dios en él, ni la revocación de todas las prerrogativas culturales, interpuso otra falsa autoridad sobre su persona y malogró tanto a esta como a sus obras. Solo sometiéndose a Cristo el ser humano puede resultar redimido y renovada su cultura. ¿Sigo? Ahí nomás. Bien. Queda esta pequeña tarea, por favor. Perdón. Concluyamos la segunda lectura. Ahí en la página dice más abajito, página 43. La función del misionero en el cambio de la cultura. La función del misionero en el cambio de la cultura. Otro lector, por favor. La función del misionero en el cambio de la cultura. Dice, ninguna persona instruida y racional negaría que los misioneros han sido históricamente agentes de cambio cultural en la sociedad, no occidentales. Sin embargo, su función de iniciar cambios ha sido con frecuencia mal entendida, tanto por el mismo misionero como por los que lo apoyan o critican. La actitud básica de aquel sobre este asunto y sobre su política fundamental es una región con respecto a ello, inevitablemente tendrían profundas influencias en la exitosa comunicación del Evangelio y con el posible desarrollo de una expresión del cristianismo. Algunos críticos han exagerado enormemente con la influencia misionera, demandado el asolamiento de las culturas occidentales, la destrucción de los valores y el apartar de la gente de sus tribus con el resultado de apatía y conflictos. Ciertamente ha habido en la historia misionera algunas cosas, casos directos de tales daños y disturbios innecesarios de la cultura, pero en su mayoría la parte que han tenido en estos últimos misioneros han sido muy pequeñas en relación con el impacto de los negocios, la política, la educación occidental, sin hablar de las frecuentes influencias infames de películas y de material impreso que ha habido también en algunos casos notables donde el Evangelio y la cultura resultante del cambio han provisto de una oportunidad para reintegración de algún segmento de una cultura ya en cambio rápido. Por otro lado, muchos de los que apoyan a las misiones cristianas han calibrado el éxito de su programa de acuerdo con algunas manifestaciones típicas de un cambio cultural. Estas pueden ser varias, desde la monogamia hasta los cortes de los pelos, desde asistir a las iglesias hasta la desaparición de la sajadura. El misionero ve en ellos señales de que su ministerio está surtiendo efecto. Las misiones y los
misioneros que declararan que no van a introducir culturas occidentales, sino solo a predicar el Evangelio. Son diferencias en este aspecto, que aquellos quienes no dicen del mismo, generalmente es el instrumentalismo, hospitalización, educación, agricultura, etcétera, lo que están rechazando con tal declaración, y no sus funciones como agentes de occidentalización. También ellos están encantados cuando hay Black, aprenden a bañarse con jabón Lux y a cepillar sus dientes con Colgate y cortar el pelo al estilo civilizado, y así Top Ploy no dejan a su segunda y a su tercera esposa y no contribuyen a los fondos de la iglesia. Esto es un asunto continuo. Sí, que inquieta profundamente. Inquieta profundamente porque el Ploy obviamente no está siguiendo la enseñanza del Evangelio que reciben. Los autores declaran que han habido una carencia básica de entendimiento, tanto desde la perspectiva de los críticos como desde los que apoyan las misiones en cuanto a las funciones del misionero como agentes de cambio. ¿En qué han fallado los críticos al hacer su evaluación? En que lo que han hecho los que apoyan las misiones. Quiero que haga usted una lectura posterior y una reflexión sobre esta posición, porque eso es una realidad hoy en día. Eso es una realidad muy en día. Tengámoslo muy en cuenta. Por favor, avance a la página 48. Y en la página 48 hay unas actividades con las cuales ustedes esta semana las va a sacar en limpio y me las va a presentar al inicio de la próxima clase. En la página 48 dice tarea integral. ¿Ya? Hay 3 preguntas donde debe de redactar una pequeña composición usted y debe apuntar unos pensamientos a partir de las preguntas que se formulan aquí, que lo van a llevar a tener una lectura de uno de los eventos anteriores dentro de lo que está en el texto y que nosotros avanzamos acá. ¿Ya? ¿Ubicaron? Tarea integral, 3 preguntas y preguntas para reflexionar, donde usted va a hacer también de igual manera un pequeño escrito. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? ¿Estamos cansados? ¿Intensivo? Ya es la hora. Muy bien, por favor, hermano, una oración para concluir nuestra clase. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención.